Bien, le damos la bienvenida al licenciado Tobías Crespo. Tobías Crespo es diputado por el Distrito Nacional en el Congreso Nacional por la Fuerza del Pueblo. Le damos la bienvenida al diputado y primero, ¿por qué circunscripción, Tobías? La circunscripción 2 del Distrito Nacional. Fuerte ganar ahí. Y va a repetir. Hay que comenzar por el principio. Nada, buenos días, don Julito, Michelle y Carlos, y también a los televidentes. Nada, nosotros tenemos 3 periodos en esa demarcación geográfica. ¿Esta es la tercera o la segunda? No, la tercera. Yo empecé en el 2010, eran 6 años, ese fue un periodo especial para unificar. ¿Te tocó el de los 6 años? El de los 6 años, así que ahí llevo 1 y medio. Luego 2016... 2020, ahí me reelegí con el doble de la votación. ¿Hubo alguno que fue separado de las presidenciales? En el caso específico de nosotros no. Anteriormente sí. Bien. Antes al 2010 eran separadas. Pregunta, ¿los 2 periodos anteriores a este eran por el Partido de la Liberación Dominicana? Correcto. Entonces, a usted fue después de elegir de las elecciones que usted se fue con la fuerza o antes de ser electo? No, después de juramentado, el mismo día de la juramentación, nos fuimos a la Fuerza del Pueblo. Bien. En el 2020, 16 de agosto. Bien. Vamos entonces a hablar de todo porque todavía tiene mucho que hablar. Primero, en la Cámara de Diputados, ¿qué hay pendiente de interés del partido, del diputado Crespo o de la ciudad? Empezaré por lo del partido, así mismo, en el mismo orden. Tú sabes que la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, propuso y fomentó la Constitución del 2010. Al Congreso de la República nos toca todavía aprobar una serie de leyes para adecuarla a la Constitución del 2010 que todavía no han sido aprobadas. Entre ellas, por ejemplo, está la ley de participación ciudadana que tiene que ver con los plebiscitos, los referéndums. Todavía no tenemos esa ley que permite que la Junta Central Electoral junto a todas las fuerzas de la nación pueda organizar mecanismos de participación ciudadana que están establecidos en la Constitución y que esas leyes orgánicas no se han dado. Otra de ellas es la ley de fiscalización y control político, que es también un mandato, una reserva de ley de la Constitución del 2010, sobre todo entendiendo que nosotros, don Julito, tenemos una función importante en la Constitución, que es la de fiscalización, que es la que menos hacemos, sobre todo nos dedicamos más a los legisladores de la oposición, donde esa ley incluso lleva no solamente a fiscalizar los fondos públicos, sino que cuando se va a hacer un juicio político a un funcionario electo o a un ministro que se le invita, se le hace una invitación y se solicita, por ejemplo, su destitución, permita garantizar la tutela de los derechos de esa persona, al cual el Congreso como facultad constitucional tiene esa función de fiscalización. Y hay otras leyes más que tienen que ver con todo el ordenamiento jurídico. En el caso de Tobías Crespo, nosotros hemos sometido 3 leyes que ya han sido aprobadas, promulgadas, que la más importante de todas, y no porque las otras no lo sean, es la ley 6317 que creó el Intran, la DGC, y que por los próximos 30 o 40 años va a planificar y organizar la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial. ¿Cuándo tú ideaste esas 2 instituciones? Mire, cuando yo fui director general de Tránsito Terrestre 2004-2010, me encontré con una gran problemática. Yo era el que por ley, cuando yo digo como funcionario, ¿verdad?, designado, tenía todas las funciones para cumplir con la ley 241. Sin embargo, don Julito, había que era la ley de tránsito. La ley de tránsito, que fue que derogó la 6317. Sin embargo, don Julito, por decreto, de manera diríamos circunstancial, se habían creado múltiples instituciones. Estaba la ONSA, o que todavía está, la AME, estaba la OTTT, estaba el FONDE, estaba el CAR. 5 de esas instituciones la eliminó la ley.
todas tenían presupuesto. Sin embargo, la Dirección General de Tránsito Terrestre, que era la que tenía el mandato de ley, no estaba por decreto, no manejaba recursos. Eso le permitía, le prohibía a uno poder cumplir con lo que es la educación vial, la seguridad vial, la instalación de semáforos, la señalización de carretera. Entonces, el director de tránsito, que dependía del Ministerio de Obras Públicas, inclusive no administraba recursos, estaba muy con los brazos atados. Y entonces nosotros dijimos, no puede una institución que al final es una entelequia poder definir las políticas públicas donde las otras, que incluso muchas de ellas ni siquiera aportaban al país, lo que hacían era estorbar el desarrollo del sector. Por eso usted ve que la ley crea el Intran, elimina las demás, crea una sola autoridad. Eran 12 instituciones. Y transforma la DGC, le da competencia a los alcaldes y al Ministerio Público. También está, don Julito, la ley que oficializa en el 23 de septiembre, que fue precisamente en el fin de semana, creo, el viernes, que se oficializa el Día Nacional del Atleta en Condiciones Especiales para las competencias deportivas, y la 193-19 sobre la imagen de los patricios en todas las instituciones, que es obligatoria, obligatoria las imágenes de los patricios. Ahora tengo 5 proyectos de leyes, todos tienen que ver con mi área de competencia profesional y académica de toda la vida, de más de 35 años, que es la ley de las TICs, de las tecnologías de información y comunicación. Fue mi trabajo de tesis, que el año pasado me gradué. Yo soy ingeniero de profesión inicial, de licenciado en Derecho. Esa ley habla de ella. Esa ley transforma la ley 153-98, que es la Ley General de Telecomunicaciones, que fue aprobada en el año 98 bajo los conflictos que se generaron. Sí, pero no existía ni el Internet. No, esa ley es de telefonía, es una ley simple de telefonía. Esta es una ley para los próximos 30 años, una ley moderna. Es decir, esta ley establece todas las políticas públicas de las tecnologías de información y comunicación, declara el acceso a Internet como un servicio básico, universal, fundamental para lograr reducir la brecha digital, establece el Ministerio de las TICs, elimina el Indotel, la OTI y transforma y separa las funciones del Ministerio de superintendencia. Un ministerio que va a llevar las políticas públicas y una superintendencia. ¿Por qué, Michelle? Hoy por hoy el Indotel es un ultrapoder, un megapoder. Es el que establece las políticas públicas, es el que regula, es el que asigna las licencias de operación para el espectro radioeléctrico. Es donde uno se queja. Es el que la sanciona, él es el que incauta los equipos, es el que cuando hay un conflicto entre las prestadoras o un usuario lo resuelve. Entonces no puede ser que nosotros al siglo XXI, 2022, año 2022, tengamos un suprapoder, porque la Constitución establece que todo poder debe tener un contrapoder, un contrapeso. Entonces, sobre esa base, la ley establece bien las políticas públicas de lo que sería el ministerio, pero también, Michelle, establece una superintendencia de las TICs que va a vigilar, a monitorear y a sancionar. Por ejemplo, el tema en la ley 153-98 de los derechos de los usuarios. En esa ley no se definen, nosotros definimos de manera taxativa los 26 derechos de los usuarios de las TICs, pero también los deberes. Pero también le obligamos a las prestadoras, que ya no son de telefonía, sino de internet, de televisión y de todos los servicios, sobre todo que nosotros estamos, después de la pandemia, don Julito, movido hacia la transformación digital. La pandemia ha acelerado todo lo que es el uso de las tecnologías en todos los procesos. ¿Qué posibilidad hay de una aprobación de esta nueva ley a corto plazo? Me estoy riendo porque tú sabes que cuando yo sometí la ley de tránsito el 17 de agosto del 2010, me hicieron esa pregunta un periodista y me dijeron que yo estaba loco, que con tantos intereses iba a ser muy difícil, Michelle, aprobar una ley como esa. Y finalmente la ley fue aprobada y promulgada en el 2022. Va a llegar el timing político, porque es verdad que hay intereses fuertes. Generalmente al prestador, al que es operador, no le gusta que le cambien las normas, que le cambien las reglas, apela a un tema de seguridad jurídica, pero no es posible que nosotros, 24 años después, tengamos una ley de telefonía donde hay situaciones de hecho que requieren soluciones de derecho, que la ley actual no lo permite. El Indotel, a través del Banco Interamericano de Desarrollo y otros organismos, está trabajando en una propuesta de ley. Ya nosotros sometimos esta, que es un trabajo muy concienzudo. Quiero reiterar que fue mi trabajo de tesis, pero de ahí también se desprendió, Michelle, la ley que crea el Sistema Nacional de Ciberseguridad contra la Ciberdelincuencia, que va a permitir que el Estado pueda prevenir, atacar los delitos de alta tecnología. También sometí en este año
la ley que regula los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos como una forma de que todos los componentes de las baterías de los teléfonos, las pantallas, los teclados, no se puedan los botar a lo motherboards, loco. no afecten al medio ambiente y se pueda reciclar. Gran parte de ellos pueden ser reciclados, que haya una responsabilidad compartida entre el fabricante, ¿verdad?, el distribuidor y el usuario que compra, que sea favorecido. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos 11 millones de líneas telefónicas y todo el mundo tiene 3 y 4 celulares. Y todo eso, cuando nosotros llevamos esos celulares, terminan en los ríos, terminan en las playas, terminan en las cañadas, así como terminan los residuos sólidos. Es una ley especial que va a complementar la ley de coprocesamiento de residuos sólidos, que la aprobamos hace 2 años. Ustedes recordarán que se aprobó una ley de residuos sólidos. Estoy trabajando. Que es la que le puso a uno ahora un impuesto a través a las empresas con impuestos internos. Y creó un fideicomiso porque también hay un tema de alianza público-privada para el tema de los reciclajes. Pero una pregunta, en tema de reformas electorales, ¿hay algo para este periodo o todavía ya para estas elecciones que vienen nos quedamos con la reforma actual? Yo espero que dé tiempo a trabajar la modificación de la ley. ¿Es la voluntad electoral de la fuerza del pueblo trabajar en esa modificación? Claro, la fuerza del pueblo, a través de su delegado político, Manuel Crespo, que es mi hermano, y toda la dirección política, sometió un documento en el SEX, en el Consejo Económico y Social, para la modificación no solamente de la ley 1519, sino también la ley 3318, que ustedes sabrán que es una ley que ya el Tribunal Constitucional ha dado más de 10 Está hablando la de los partidos políticos. Pero también requiere su adecuación. Una pregunta, diputado. Tenemos plazos fatales. Sí, pero una pregunta. Si nosotros, después de se decían que 18 años para hacer la ley de partido y modificar la ley electoral y todo eso, se logra eso hace 2 años, la modificación. Y hoy 4 años. Tenemos un proceso electoral en el año 2024. Y usted me perdona, pero yo le digo que yo creo, por la gente que uno entrevista todos los días, de todos los partidos, que hoy hay un consenso para modificar esas 2 leyes. Todos los partidos entienden y están conscientes que hay que hacerle modificaciones a la ley de partido y a la ley electoral. Y ninguno se ponen de acuerdo para aprobar eso. Mira por qué. En la República Dominicana... ¿Vamos a llegar al proceso del 2024 con el mismo problema? No deberíamos. La voluntad política que se dio en el 2018 y el 19 para aprobarla debe darse de nuevo. ¿Y por qué digo esto? Mira, nosotros tuvimos desde el año 1966 hasta la fecha que aperturó el sistema democrático, los partidos políticos no tenían régimen, no tenían una ley, se desarrollaban bajo el uso y costumbre, el derecho consuetudinario, y por vez primera tuvimos una ley que fue la 3318. Pero ¿qué pasa? Que tanto esa ley como la 1519 fueron productos de pugnas que habían en ese momento entre grandes liderazgos en el Partido de la Liberación Dominicana y en el PRM, porque ustedes sabrán que en ese momento, 2016, 2017, 2018, hubo conflictos, primero dentro del PLD que provocó su división, posiciones divergentes entre el expresidente Leonel Fernández y el expresidente Danilo Medina sobre esta ley, y también en el PRM, las posiciones del equipo de Luis Abinader y de Hipólito Mejía estaban contrapuestas en ambas leyes. Finalmente se dio una ley, parte de algunos temas que aún sabiendo que eran inconstitucionales se trajeron por las greñas para tumbar pulso entre los liderazgos, y hoy tenemos las sentencias, 11 sentencias del Tribunal Constitucional eliminando 11 artículos de 83 creo que tiene la ley de partidos políticos. Pero si nos vamos a la ley del régimen electoral, también la Junta Central Electoral depositó en el Congreso un proyecto de reforma a ambas leyes. Por eso es que digo que no sé si nosotros como prioridad tengamos el tiempo para que la voluntad política pueda adecuar primero la de partidos políticos y modificar la ley electoral, pero siempre hay intereses. Por ejemplo, la Junta tiene su posición sobre el voto preferencial, los partidos diputado, políticos. La misma ley de seguridad social todavía tiene, yo creo que tiene una comisión de un lado, una bicameral, de otro, hay una bicameral y una especial, externa en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, la Comisión de Seguridad Social tiene una comisión bicameral que ha estado trabajando, hay otra especial también para temas específicos.
Pero nosotros entendemos que se supone que cuando se crea una comisión bicameral es para agilizar su aprobación, que no ha sido así con el caso de la ley de seguridad social. En el caso, Michelle, de tanto la ley de partidos políticos como de reforma electoral, están en la comisión permanente que tiene que ver con partidos políticos, no están en comisiones bicamerales. Pero también tenemos pendiente, aquí respondo a la pregunta de don Julito inicial, hablé de la fuerza del pueblo, lo nuestro, está pendiente el Código Penal, está pendiente la Ley de Ordenamiento Territorial, está pendiente el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, las leyes que les dije anteriormente, sí, la Ley de Aguas. Nosotros tenemos pendiente una gran agenda legislativa que este Congreso, mayoritario del Partido Revolucionario Moderno, no lo ha abordado. Este Congreso lo que ha estado es convirtiéndose en una oficina de intermediación de préstamos. Nosotros toda la semana lo que tenemos en agenda es préstamos, préstamos y más préstamos. Es decir, cada semana, la semana pasada, antes de Fiona, se aprobaron 400 millones de dólares para el sector energético. Sí, diputado, pero mire, préstamos y presupuesto tienen que entender en qué condiciones están, porque la alianza era buena antes de las elecciones, ahora es mala. Mire, yo le quiero preguntar algo. Independientemente de que hay momentos específicos en que una reforma constitucional procede o no procede, en este momento, como no hay que reelegir, no hay que aprobar como en el 2010 una reforma constitucional que hizo Leonel Fernández o la que hizo Danilo para Danilo y reelegirse, esas son buenas. Ahora, este es el momento que procede una reforma constitucional, o este es el momento que hay algunos temas que a Tobías Crespo consideran que deben de modificarse, pero no ahora, sino en otro momento. Bueno, muy buena pregunta. Lo primero, respondiéndole a lo de los préstamos. Nosotros, como a nivel personal y la Fuerza del Pueblo, no nos oponemos a los préstamos. Es para qué son los préstamos, si dejan un legado, si dejan resultados. Eso es por un lado. Para no caer en la irresponsabilidad que cayeron los anteriores, que se prohibían todos los préstamos, y hoy le ha dado en la cara que tienen que aprobar lo que ellos se oponían. En el caso específico de la reforma constitucional, luego de la pandemia, la crisis en Europa de la guerra, ahora viene Fiona, no es el momento, es inoportuno hablar de una reforma constitucional, don Julito. El pueblo lo que quiere es que le resuelvan su problema, que le bajen el costo de la vida, que le den seguridad ciudadana, que le permitan la generación de empleo. El pueblo no le pidió a Luis Abinader, ni creo que fue su propuesta por la cual la gente votó por él, para que le cambie la Constitución de la República, una Constitución que fue que lo llevó a ellos ahí. Y en ese sentido, sí yo creo que hay temas específicos de la Constitución que deben abordarse en un momento que sea oportuno. Pero lo más importante, y retomo la pregunta original que usted me hizo, es que el Congreso salga de las 40 y pico de reservas de ley que todavía están pendientes de la Constitución del 2010. Si no hemos podido salir a 12 años. ¿Cuántas leyes? Eran 150, eran 100 y pico. Todavía quedan 47. Hay un catálogo que yo participé para adaptarla a la Constitución del 2010. Entonces yo creo que eso es más importante que modificar la Constitución para un supuesto Ministerio Público, que de por sí, tanto la Constitución, la ley orgánica y la carrera del Ministerio Público le da la independencia. ¿Y cómo actúa el Tribunal Constitucional cuando se le presentan una de esas 40 leyes que contradicen con la Constitución? Bueno, al no cumplirse con esa reserva de ley, el tribunal tiene que convertirse. Tú sabes que el Tribunal Constitucional en algún momento dado se puede convertir en lo que le llaman el legislador positivo, sí, o el legislador negativo, dependiendo. Lo que no puede es escribir. Generalmente el tribunal lo que ha hecho es dando sentencia, declarando inconstitucional el artículo, porque lo que tenemos hoy, don Julito, como Tribunal Constitucional, no le permite. Hay otros países que así le permite al tribunal reescribir el texto de lo que el legislador aprobó para que eso se apruebe. Y en el caso de un vacío jurídico, lo que hace el Tribunal Constitucional, igual que todos los tribunales, cuando está bajo el control concentrado, porque también los jueces lo pueden hacer por el control desconcentrado, es crear una jurisprudencia, y esa jurisprudencia ya se convierte en ley para otras decisiones que tienen que tomar el sistema judicial. Eso es lo que hace el tribunal cuando hay un vacío de ley. Bien, en el caso de este tema que
la Cámara de Cuentas. ¿Cuál es la opinión de la Fuerza del Pueblo y de usted como congresista con este tema? ¿Hay que enjuiciar políticamente a los miembros de la Cámara de Cuentas? ¿Deben de renunciar o hay que esperar? La Fuerza del Pueblo como partido no ha planteado una posición. Hay legisladores que han tomado participación en el tema, pero nosotros entendemos que por un lado hay un tema judicial que ya hay que continuar hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Los familiares de las personas afectadas de acoso laboral ya sometieron al presidente de la Cámara de Cuentas, la procuradora creo que asignó 2 procuradores para iniciar la investigación contra el presidente y eso debe seguir su curso en lo jurisdiccional, en el sistema de justicia. Por la otra parte, que es la parte que nos toca a nosotros, que es la parte política, le tomará a la Cámara de Diputados, que es quien inicia o debe iniciar el juicio político para la destitución en caso de que se dé, tomando en consideración los aspectos. ¿A la Cámara de Diputados o a los senadores? Los senadores eligen, pero quienes hacemos el juicio político, es decir, la entrevista, recibir las evidencias y solicitar al Senado que lo destituya, o cambie a esos miembros, es el Senado de la República, pero le toca a la Cámara, así como le toca a la Cámara de Diputados iniciar su selección a través de la recepción de los currículums, de los perfiles, hacer las entrevistas, las investigaciones y remitir ese listado, Michelle, al Senado para que lo escoja, le toca a la Cámara iniciar el juicio político. Lo ha hecho incluso con otros funcionarios que son electos por el pueblo como alcalde, inicia en la Cámara de Diputados. Bien, hay otro tema que es, acabamos de pasar por esto del huracán Fiona y hemos visto, ya no como congresistas, sino como parte de la Fuerza del Pueblo, que también se han unido a estos trabajos de ayuda a todos los damnificados de Fiona. La Fuerza del Pueblo, ¿en qué está? Bueno, la Fuerza del Pueblo está aportando desde que se definió todo lo que han sido los daños a las comunidades afectadas. La Fuerza del Pueblo dio un comunicado, puso todos los locales de la Fuerza del Pueblo a disposición de los ciudadanos, de la ciudadanía. Todos los dirigentes, miembros, simpatizantes están trabajando en cada una de las comunidades. Este fin de semana todo un equipo viajó a las comunidades afectadas llevando ayuda y sobre todo por mandato del presidente del partido, que aunque está fuera del país, ha estado observando de cerca y dando seguimiento a todo lo que son la afectación primero y las medidas de ayudar a los más necesitados. En ese trabajo está haciendo toda la Fuerza del Pueblo, sus dirigentes, recolectando también ayuda para llevar a esas comunidades afectadas y siendo parte de la solución. Los partidos políticos, cuando el momento lo permite, deben no solamente hacer oposición, sino también contribuir con la solución de los problemas. En ese sentido, dentro de las precariedades y las limitaciones, la Fuerza del Pueblo está haciendo su trabajo con esas comunidades. Felicitamos aquí a todos los compañeros y compañeras del partido que se han puesto a disposición de las comunidades y también del Estado, de todas las fuerzas del Estado. Finalmente, diputado, el viaje, usted acaba de mencionar el viaje del presidente Fernández a los Estados Unidos. Fuera de tirar la primera bola y de explicar todo esto, ¿qué resultado y qué ha hecho Leonel Fernández en este viaje? Bueno, el presidente ha estado en un foro que tiene que ver con discutir los grandes problemas de la región, de América Latina, el Caribe, Latinoamérica y el Caribe. Es un foro que maneja temas económicos, sociales, pero también muy enfocado a la educación y planteó propuestas sobre la educación y sobre la salud. Y en ese sentido, el presidente también ha aprovechado ese viaje y ha hecho algunas actividades políticas, ha inaugurado algunos locales y ha aprovechado su viaje para aportar también a la dirigencia de la Fuerza del Pueblo, que usted sabe que somos un partido en crecimiento, que es el único partido que ha estado en los últimos 2 años en constante crecimiento y ha estado participando en esto. Los resultados de ese foro son importantísimos porque desde la Fundación Global, incluso Idea Internacional y las academias, el presidente
aportará para lo que son los grandes retos y desafíos que le corresponden no solamente a República Dominicana, sino a América Latina a nivel regional. ¿Cuándo regresa el presidente Fernández? La fecha no sé, pero esperamos que sea pronto, porque también la Fuerza del Pueblo tiene una serie de temas que generalmente requieren el concurso del presidente del partido. Bien, vamos a agradecer al licenciado Tobías Crespo, diputado por el Distrito Nacional de la Fuerza del Pueblo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación.